ese resumen tiene más de casi 100 puntos separados, como en estos 2 meses, detalladamente, la conversación entre él y Domenech y entre él y la gobernadora se daba por separado y cómo la gobernadora o no estaba al tanto de las acciones del secretario de la gobernación o simplemente le ocultaba a Negrón los, la- los acuerdos o las determinaciones que tomaban entre la gobernadora y el secretario de la gobernación, lo que a todas luces era una intervención indebida o una insubordinación de un funcionario de su departamento. La gobernadora siempre decía, no, pero déjame yo hablar con Domenech. Y le pone postdata. No voy a tolerar personas que no son PNP trabajando en puestos de confianza, ganándose un dineral. Esto te lo adelanto para que no te tome por sorpresa. Ve hablando con papi para que mami no se afecte tanto. Y si piensas que eso es lo único que te tenemos, pues ¿qué podemos decir? Bienvenido al mundo de la política. Y te escucharemos llorando en la oficina como la nenita que eres. Buen provecho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Bueno, esta semana, que parecía una semana tranquila, apacible, sin mucho más en el temario de discusión que los problemas de suministro de agua en la zona metropolitana de San Juan, se ha tornado, estoy seguro, en lo que será una de las semanas más caóticas del gobierno de Jennifer González. Lunes, como a eso de las 3 de la tarde, comenzó a circular públicamente, y digo públicamente porque comenzó a circular en las redes sociales y por innumerables envíos de WhatsApp, una carta que el exsecretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Richard, le dirige a la presidenta del panel de ex jueces del fiscal especial independiente, la licenciada Igri Rivera, en la que le refiere oficialmente al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para que este organismo amplíe de esa forma la investigación que está llevando a cabo sobre el referido y a la vez recomendación de la Secretaria de Justicia para que se nombre un fiscal especial independiente al ex secretario auxiliar de permisos, Norberto Almodóvar, y a una funcionaria de su oficina. Les leo directamente del documento que tienen ahora mismo en pantalla, pero que quiero compartir con ustedes. En el segundo párrafo dice Sebastián Negrón a la licenciada Rivera: el presente documento constituye una querella o denuncia formal en contra del secretario de la Gobernación, licenciado Francisco Domenech, con el propósito de que se investigue su conducta con relación a ciertos hechos presenciados y atendidos por el suscribiente en su capacidad de secretario de Desarrollo Económico y Comercio entre los meses de marzo y mayo de 2026, o sea, muy recientemente. Y continúa diciendo, en relación con unas alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública y los eventos subsiguientes derivados de la denuncia que sobre dichas irregularidades hizo ante la gobernadora y el secretario de la Gobernación, al igual que ante el público y la prensa. Se refiere a sí mismo. Esa carta básicamente habla de un proceso de contratación de servicios de publicidad en la oficina de gerencia de permisos, que ha sido, como ustedes saben aquí, la manzana de la discordia, y en la que alegadamente estaba involucrada una proponente, a su vez cliente de la firma de cabildeo Politank, que fue de la propiedad del licenciado Domenech hasta justo antes de ser nombrado secretario de la Gobernación. Sebastián Negrón le dice a la licenciada Rivera: tras recibir esta información, el suscribiente actuó conforme a sus responsabilidades legales y éticas como autoridad nominadora del Departamento de Desarrollo Económico. Notificó del asunto a la gobernadora y al secretario de la Gobernación
instruyó al secretario legal, al asesor legal del departamento para iniciar una evaluación e investigación interna independiente y adoptó las medidas administrativas necesarias para paralizar el proceso competitivo en cuestión. Y luego, en un resumen que tiene el documento de faltas y de las faltas y conductas del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, Negrón relata ese resumen tiene más de casi 100 puntos separados, cómo en estos 2 meses, detalladamente, la conversación entre él y Domenech y entre él y la gobernadora se daba por separado y cómo, según el propio Negrón relata, la gobernadora o no estaba al tanto de las acciones del secretario de la gobernación o simplemente le ocultaba a Negrón los acuerdos o las determinaciones que tomaban entre la gobernadora y el secretario de la gobernación y que a él no le eran comunicados en su totalidad. Les digo esto porque él narra en su resumen cómo él hablaba con la gobernadora se molestaba, increpaba en algunas ocasiones al secretario de la gobernación y cuando estaba a punto, me refiero a Negrón, de tomar acciones conclusivas para terminar lo que a todas luces era una intervención indebida o una insubordinación de un funcionario de su departamento, la gobernadora siempre decía, no, pero déjame yo hablar con Domenech, no actúes todavía y entonces él te llama y ustedes hablan. Más aún, relata cómo hubo una opinión de la secretaria de Justicia que se había emitido con anterioridad a estos intercambios y que básicamente desautorizaba, y ustedes recuerdan, porque esto fue una opinión que la secretaria emitió públicamente, básicamente determinaba que la Oficina de Gerencia de Permisos, aunque estaba dentro de la sombrilla de desarrollo económico, no necesariamente era una agencia adscrita o subordinada. Ustedes recuerdan que hubo sobre esto una discusión a la que finalmente la secretaria concluyó que en efecto tenía que someterse al dictamen de jefe de la sombrilla de Sebastián Negrón, el director de la Oficina de Permisos, que para entonces ya estaba actuando de forma abiertamente retante a la autoridad del entonces secretario Negrón. Y como él tiene una conversación privada con Domenech en la que Domenech le hace referencia a esta opinión y básicamente le pide disculpas por no haberla publicado antes y entonces implica que hay ahí una especie de pitcher y catcher de Domenech. De hecho, fíjense lo que dice. Lo que la presenta querella pretende que se investigue como parte de dicho referido, lo tienen ahí en pantalla, es la secuencia de obstáculos, presiones e intervenciones institucionales que se produjeron durante el proceso investigativo en el departamento y como respuesta a dichas denuncias, incluyendo la emisión de una opinión legal emitida por la secretaria del Departamento de Justicia, cuya intención el suscribiente entiende que fue socavar la autoridad del Departamento de Desarrollo Económico para llevar a cabo la evaluación e investigación interna, así como comunicaciones posteriores que el suscribiente interpreta como actos de represalia contra empleadas, denunciantes y expresiones y acciones directas del secretario de la Gobernación que el suscribiente considera incompatibles con los principios de ética, imparcialidad y debido proceso. Como parte del referido y del resumen, hay también una serie de capturas de pantalla, lo que en inglés se llama screenshots, de cómo las empleadas que estaban recibiendo presión en el comité de propuestas y de subastas del Departamento de Desarrollo Económico, como parte de esta contratación de la Oficina de Permisos, le escriben al propio Negrón para decirle que estaban siendo objeto no solamente de presiones indebidas,
sino de actos amenazantes. Hay uno en particular que suscribe una de las personas del equipo de trabajo, en la que fundamentalmente le dice que se siente presionada más allá de lo normal y que no va a tolerar ese tipo de acción porque ese tipo de acción incide sobre su integridad y sobre cómo lleva a cabo su trabajo. Y hay además un mensaje de texto del secretario de la Gobernación, porque se identifica en la pantalla, lo tienen ahí, como que proviene del teléfono de Francisco Domenech, en el que dice: hola, ¿por qué Luis Sánchez no se le ha pagado marzo y abril? Luis Sánchez, por cierto, el propio Sebastián Negrón aclara en su referido a la presidenta del FEI que es la pareja de la subsecretaria de la Gobernación, la licenciada Itza García. En ese mismo mensaje, Domenech le dice: segundo, es verdad que tu director de comunicaciones, no en mayúsculas, que quiere decir subiendo la voz, no es PNP. Eso fue un mensaje del 17 de mayo. Y luego le suscribe otro al que Negrón no contesta ninguno de los mensajes. Le dice: mañana en la mañana, eso se lo escribe al día siguiente, te llamaré para discutir a quién vamos a poner de manera interina en OCPE, o sea, en la Oficina de Gerencia de Permiso. La situación de Ríos Pierluisi, que es el que, por cierto, acaban de nombrar hoy la gobernadora como nuevo secretario de Desarrollo Económico y que evidentemente era alguien que había perdido la confianza de Negrón, o por lo menos no había sido aceptada la promoción de Ríos Pierluisi al puesto que deseaba la Fortaleza. Y sigue diciendo: los dos temas que te puse arriba, o sea, de por qué no le habían pagado a la pareja de la subsecretaria de la Gobernación y si el director de comunicaciones no era PNP. Y la elección general, los dos temas que te puse arriba, entre otras cosas, ya que hoy públicamente atendí el tema de Norberto. Espero que en el departamento no estén tomando represalias contra personas que se jodieron en la campaña primarista de Jennifer González y la elección general, cuando te he autorizado personal de confianza que no dio un tajo en la campaña y tú ocupas una silla privilegiada gracias al trabajo que hicimos en la campaña para que Jennifer fuera la gobernadora. O sea, lo está regañando e increpando. Hablamos en la mañana, que descanses, pues, y le pone postdata: no voy a tolerar personas que no son PNP trabajando en puestos de confianza, ganándose un dineral. Esto te lo adelanto para que no te tome por sorpresa. Siempre he sido bien claro con eso contigo. Ese es el mensaje cuando ya obviamente estaba rota toda posibilidad de colaboración, porque ya el secretario de la Gobernación le está increpando. De hecho, Sebastián Negrón relata cómo cuando él perdió la confianza en Domenech y decidió aclarar el récord público mediante aquella conferencia de prensa en la que hizo público los referidos a justicia del director de permisos y su chief of staff, la gobernadora personalmente le increpó molesta y le preguntó por qué tenía que hacer esos referidos de manera pública, que ella no se oponía a que lo hiciera, pero que obviamente de manera pública pues comprometía a la administración, y que él entonces le responde: lo que pasa es que he perdido o no tengo confianza en su secretario de la Gobernación. Es decir, está planteando un tema ya públicamente de confianza. Lo que les traigo esto a la discusión porque en el récord público está que cuando Sebastián Negrón renunció a la Secretaría de Desarrollo Económico, la reacción de la gobernadora fue que ella no lo esperaba, que la tomó por sorpresa y que lamentaba que él no le hubiera llevado
los asuntos que le hacían perder la confianza directamente a ella para poder buscar una solución. Según el expediente referido por Negrón a la presidenta del FEI, él en varias ocasiones le había expresado personalmente a la gobernadora los problemas que estaba atendiendo y de hecho le había expresado directamente que no tenía confianza en Francisco Domenech como secretario de la gobernación. Así que esto sube la vara, me parece a mí bastante. Y hay un mensaje de texto de un número que no está identificado, una captura de pantalla, con la que Negrón cierra el expediente o el referido que hace de Domenech a la presidenta del panel del FEI. Se los voy a leer en su totalidad porque me parece que esto deja bastante claro qué es lo que esto significa. Y aquí hay una investigación que llevar a cabo y que va a tener que ser ampliada para incluir el ángulo de la participación de Francisco Domenech en todas estas disputas, porque está documentado, está resumido y está narrado por la persona que hace los referidos originales y que hoy día han sido remitidos al FEI por el Departamento de Justicia. Pero este último mensaje dice: tienes una querella en ética radicada por el uso personal que le has estado dando al vehículo oficial. Los paris a las 3 a.m., tus recortes de pelo, viajes personales y más. La vamos a hacer pública en las próximas horas porque después de todo tú eres la definición de un funcionario limpio, nombrando gente del bufete de tu abuelo en el departamento. Qué feo. De paso, seguro no has tocado ningún asunto de populoso. O sea, del Banco Popular de Puerto Rico, donde el padre de Negrón es un alto ejecutivo. Ve hablando con papi para que mami no se afecte tanto. Y si piensas que eso es lo único que te tenemos, pues ¿qué podemos decir? Bienvenido al mundo de la política. Ahora vas a conocer este mundo de verdad y te escucharemos llorando en la oficina como la nenita que eres. Buen provecho. Cuando menos esta secuencia de eventos narrados por Sebastián Negrón que ahora hay que concluir para no ser aquí ingenuos, son el resultado de sus conversaciones con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con quien se ha estado reuniendo y con quien aparentemente ha tenido varias conversaciones luego de su salida. Denotan un descuido enorme y una ventilación rampante de los temas que por lo bajo otros exfuncionarios de la administración y otros funcionarios de gobierno que no han querido ser identificados han denunciado sobre cuál es la relación que se desarrolla con la fortaleza, sobre todo cuando implica contratos o posibles negocios para clientes o para oportunidades para clientes de la firma Politank. Los documentos que yo les acabo de leer, o el documento del que yo les acabo de leer, es ahora un referido oficial a la presidenta del panel, quien está investigando, porque justicia se lo refirió. Muy difícil le va a quedar al panel del fiscal especial independiente, número 1, no nombrar un fiscal especial aquí para que se haga una investigación a fondo sobre posibles violaciones de ley que hayan podido cometerse por el funcionario de la Oficina de Permisos destituido y ahora ampliar ese ámbito para incluir las acciones del licenciado Domenech. Y habrá que ver cuál es el juicio que pasa un fiscal independiente sobre las mismas, porque no siempre lo que parece rudo o burdo o crudo termina siendo una violación de ley. Por eso la investigación es necesaria y yo quiero ser justo y honesto con ustedes, ¿verdad? Esto nos puede parecer escandaloso, pero no necesariamente ahí se incluyen
evidencias suficientes como para demostrar delitos. Eso ahora le corresponde al FEI ampliarlo, investigarlo, tomar las declaraciones juradas necesarias, conseguir los testimonios que sobre estos denunciados existen y entonces determinar si hay una causa criminal contra estos funcionarios. Pero eso es en lo jurídico y en lo legal. En lo público, este documento es lo más cercano y lo más parecido que se ha publicado después del chat de Telegram de 2019 que comprometió el funcionamiento y la estabilidad de la administración de Ricardo Rosselló y que eventualmente le costó a Ricardo Rosselló su puesto cuando ocurrió la reacción política de los líderes entonces del PNP que le notificaron al gobernador que ante lo publicado no contara con ellos y estaban dispuestos a su residenciamiento. Aquí no hay una ampliación de muchos más funcionarios, por lo menos en lo referido. Está la secretaria Itza García, quien mandó comunicaciones sobre propuestas. Están los funcionarios de la OCPE y del Departamento de Desarrollo Económico que denuncian haber estado sintiendo presiones amenazantes para intervenir a favor o en contra de un proponente. Y están los mensajes de texto enviados por Domenech y ese último que no está autenticado allí como enviado desde el teléfono de nadie en particular. Es un número que parece que Negrón no tenía identificado, pero que obviamente conforman un expediente bastante cuidado y bastante elaborado sobre la posible comisión de delitos y sobre todo, políticamente hablando, sobre la crudeza con la que se negocian y se imponen intereses económicos y de contratación en la administración actual. Por otro lado, este expediente básicamente confirma algunos posibles perjurios del propio Domenech cuando compareció al Senado y allí bajo juramento aseguró que no existían y que no habría y que no había ningún tipo de presión y que Fortaleza no intervenía con contrataciones y que no intervenía tampoco con los funcionarios de gobierno para favorecer una u otra contratación. Cuando menos aquí hay evidencia que puede llegar a la conclusión contraria y que va a requerir investigación. Estoy seguro que también una investigación legislativa sobre esto. Estamos en el verano, estamos en el mes de junio. Fue en un verano cuando se dio a conocer el chat de Telegram. Y esto que hoy apenas asoma su presencia en la discusión pública, yo diría que tiene todos los visos de convertirse en una discusión igualmente explosiva para la administración de Jennifer González. Veremos cuánto más tiene bajo la manga Negrón. Veremos cuánto más se atreve el panel del fiscal especial independiente a actuar con independencia de criterio. Y veremos cuánto sobre Sebastián Negrón pueda denunciar y sacar a la luz pública para desprestigiar esta versión, la Fortaleza. Pero no tengo la menor duda de que estamos ante un parteaguas político en el verano de 2026. Seguimos mañana.